Hola, soy Robert Kiyosaki, y hoy quiero hablarte sobre algo que muchas personas jamás se atreven a enfrentar, el pensamiento que te mantiene atrapado en la pobreza. Si alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de trabajar duro, nunca logras avanzar financieramente, la respuesta no está en tu educación, tu empleo o tu talento. La respuesta está en tu mentalidad, en cómo piensas sobre el dinero, las oportunidades y tu propia capacidad de generar riqueza. Cuando era joven, tenía dos modelos en mi vida: mi padre pobre, que trabajaba duro, obedecía las reglas y siempre luchaba por llegar a fin de mes, y mi padre rico, que me enseñó que la riqueza no se trata de cuánto dinero ganas, sino de cómo piensas y qué haces con lo que tienes. Yo pasé años observando las diferencias entre ambos, y comprendí que la pobreza comienza en la mente mucho antes de comenzar en la cartera. En este video, voy a desglosarte los 10 pensamientos que te mantienen pobre, y más importante aún, te enseñaré cómo romperlos, paso a paso. Cada parte te mostrará una acción práctica, un hábito o una manera de pensar que, si la aplicas, puede cambiar tu relación con el dinero y abrir la puerta a la libertad financiera. No se trata de fórmulas mágicas ni de suerte. Se trata de educarte financieramente, entrenar tu mente y tomar decisiones inteligentes todos los días. Así que no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí subimos videos todos los días. La riqueza comienza con un cambio de pensamiento, y si estás dispuesto a cuestionar lo que creías cierto, estás a punto de dar un paso enorme hacia tu independencia financiera. Pensamiento número 1. No tengo suficiente dinero para invertir. Cuando era joven, uno de los mayores obstáculos que enfrenté no fue la falta de oportunidades, ni la falta de talento. Fue mi propia mentalidad limitada sobre el dinero. Crecer escuchando a mi padre pobre decir, no tenemos dinero suficiente, no podemos permitirnos esto, me enseñó inconscientemente que el dinero siempre es escaso. Sin embargo, mi padre rico veía el dinero de manera completamente diferente, no como algo que se agota, sino como una herramienta que puede trabajar para ti, si sabes cómo usarlo. La mayoría de las personas caen en la trampa de pensar que para invertir necesitas ser rico primero, y ese es exactamente el pensamiento que mantiene a millones de personas en la pobreza. Ellos esperan tener un salario alto, un bono o una herencia antes de siquiera considerar invertir. Pero la verdad es que la riqueza no llega por esperar el dinero perfecto, llega por aprender a usar lo que tienes, hoy, de manera inteligente. Recuerdo la primera vez que invertí. No tenía mucho dinero, apenas lo suficiente para cubrir mis gastos básicos, y sin embargo decidí arriesgar una pequeña cantidad en un pequeño negocio. La mayoría de mis amigos me decían que era una locura, que debía esperar a tener más dinero. Pero mi padre rico me enseñó algo que nunca olvidé: no se trata de cuánto dinero tienes, sino de cómo lo haces trabajar. Esa inversión mínima me enseñó más que cualquier curso o libro sobre finanzas. Me enseñó a crear flujo de efectivo con lo que ya tenía. Romper este pensamiento requiere un cambio profundo en cómo ves el dinero. No necesitas grandes cantidades para empezar a invertir, necesitas mentalidad y educación. Cada dólar que puedas ahorrar, cada recurso que puedas generar, es una semilla que puede crecer si sabes plantarla correctamente. Aprender a analizar oportunidades, evaluar riesgos y decidir estratégicamente es más valioso que tener grandes cantidades de capital. Otro punto crucial es entender la diferencia entre activos y pasivos. Las personas pobres compran cosas que pierden valor o que no generan ingresos: autos nuevos, ropa cara, gadgets de última tecnología. Los ricos, en cambio, buscan activos que generen flujo de efectivo, que trabajen para ellos y que crezcan con el tiempo. Por ejemplo, una propiedad de alquiler, una pequeña inversión en un negocio rentable o incluso educación financiera que te permita aumentar tus ingresos. Todo esto es posible incluso con montos modestos de dinero, siempre que tengas la mentalidad correcta. El siguiente paso para romper este pensamiento es dejar de pensar en dinero como un fin y empezar a verlo como un medio. No digas, no puedo invertir porque no tengo dinero. Pregúntate, ¿cómo puedo usar lo que tengo, por pequeño que sea, para generar más dinero? Esa pregunta cambia todo. Comienza a mirar tu dinero como una herramienta para crear oportunidades, no como un límite que te detiene. Recuerda también que el dinero se multiplica a través de la acción, no de la espera. Quedarte sentado esperando el momento perfecto para invertir solo garantiza que tu dinero pierda valor con el tiempo. En cambio, pequeñas inversiones consistentes, bien estudiadas y ejecutadas con disciplina, generan experiencia, flujo de efectivo y, finalmente, riqueza. Para cerrar este primer hábito, quiero dejarte con un pensamiento poderoso: la pobreza empieza en la mente antes de empezar en tu cartera.
Mientras sigas creyendo que no tienes suficiente dinero, seguirás atrapado en un ciclo de limitación. Cambia tu mentalidad, empieza con lo que tienes, aprende a invertir inteligentemente y permite que tu dinero trabaje para ti. Ese es el primer paso para romper las cadenas de la pobreza y comenzar a construir verdadera libertad financiera. Pensamiento número 2. El dinero se gana solo trabajando duro. Cuando era joven, crecí escuchando que la única forma de ganar dinero era trabajando duro, estudiando mucho y siguiendo las reglas. Mi padre pobre me decía, si quieres vivir bien, consigue un buen empleo y trabaja largas horas. Al principio, yo creí que eso era la fórmula de la vida. Sin embargo, lo que aprendí de mi padre rico me abrió los ojos. Trabajar duro no es suficiente para volverte rico. De hecho, depender únicamente de un salario es uno de los pensamientos más peligrosos que mantiene a la gente atrapada en la pobreza. El problema con este pensamiento es que asocia el ingreso con tiempo. Cuanto más trabajas, más dinero ganas. Cuanto menos trabajas, menos dinero tienes. Pero la verdadera riqueza se basa en hacer que el dinero trabaje para ti, en lugar de trabajar tú por el dinero. Mi padre rico me enseñó que debemos crear activos que generen flujo de efectivo constante, sin importar cuántas horas pasemos en un trabajo tradicional. Esto significa que debes pensar en ingresos pasivos, inversiones, negocios que funcionan sin tu presencia constante, propiedades que generan rentas, dividendos de acciones, regalías y otros medios que permiten que tu dinero genere más dinero. Recuerdo una lección clara. Cuando tenía 25 años, trabajaba en un empleo tradicional y ganaba un sueldo decente, pero mi padre rico me dijo, si sigues dependiendo de un salario, siempre serás pobre. Al principio, no entendía cómo podía dejar de trabajar y aún así generar ingresos. Pero él me mostró ejemplos concretos de cómo podía invertir pequeñas cantidades de dinero, aprender sobre negocios y crear fuentes de ingresos que no dependieran de mí trabajando 12 horas al día. Esa enseñanza cambió mi vida. Romper este pensamiento requiere un cambio profundo en cómo defines tu relación con el dinero y el trabajo. Debes empezar a diferenciar entre activos y pasivos y enfocarte en construir activos que generen flujo de efectivo. No se trata de dejar de trabajar, sino de trabajar estratégicamente. Cada hora que dediques a aprender, invertir o crear un negocio inteligente puede producir resultados multiplicados, a diferencia de las horas de trabajo de un empleo tradicional, que tienen límite y caducidad. Otro aspecto clave es educarte financieramente. La mayoría de las personas nunca aprenden a leer estados financieros, calcular retorno de inversión o evaluar riesgos. Esto limita su capacidad para crear riqueza más allá de su salario. Mis primeras inversiones fueron pequeñas y arriesgadas, pero cada error me enseñó algo invaluable. Aprender sobre dinero, negocios e inversiones es la forma más rápida de romper el pensamiento de que solo trabajando duro se gana dinero. Además, hay que adoptar un pensamiento de abundancia y oportunidad. Las personas que creen que el dinero solo se gana trabajando duro, tienden a limitarse a una sola fuente de ingresos. Los ricos, por el contrario, buscan múltiples caminos, negocios, inversiones, asociaciones, innovaciones y educación continua. Cuando adoptas esta mentalidad, empiezas a ver oportunidades donde otros ven límites. Finalmente, para romper este pensamiento, debes actuar con decisión y consistencia. No basta con entender la teoría, hay que aplicar los conocimientos y construir sistemas que generen ingresos incluso mientras duermes. Cada pequeña inversión, cada negocio paralelo, cada aprendizaje financiero se suma y multiplica con el tiempo. El dinero no se gana solo trabajando duro, sino pensando estratégicamente y haciendo que tus recursos trabajen para ti. Si aplicas esta filosofía, entenderás por qué tantas personas trabajan incansablemente y aún así luchan financieramente, mientras que otros, que construyen activos y educan su mente, logran libertad financiera. Ese es el segundo pensamiento que debemos romper si queremos salir de la pobreza y empezar a construir verdadera riqueza. Pensamiento número 3. No puedo permitirme aprender sobre dinero. Uno de los pensamientos más comunes que mantiene a la gente atrapada en la pobreza es creer que no pueden permitirse invertir en su educación financiera. Desde jóvenes nos enseñan a ir a la escuela, obtener un título y conseguir un trabajo seguro. Pero muy pocos nos enseñan cómo entender el dinero, invertirlo y multiplicarlo. Mi padre rico siempre decía, la escuela te enseña a trabajar por dinero, no a hacer que el dinero trabaje para ti. Cuando era adolescente, recuerdo que veía a mis compañeros gastar todo su dinero en cosas que desaparecían en segundos: ropa, autos que perdían valor, gadgets de moda. Nadie hablaba de leer libros sobre finanzas,
asistir a seminarios o aprender sobre inversiones. Para muchos, la educación financiera parecía un lujo inaccesible. Incluso yo pensaba que aprender sobre dinero era complicado, costoso o reservado solo para ricos. Pero eso es un mito peligroso. Mi padre rico me enseñó que la verdadera educación financiera es la inversión más rentable que puedes hacer. Cada libro que lees, cada seminario al que asistes, cada mentor que sigues puede multiplicar tus ingresos potenciales cientos de veces más que un trabajo tradicional. Cuando empecé a invertir en mi conocimiento financiero, mis decisiones comenzaron a cambiar. Comprendí la diferencia entre activos y pasivos, aprendí a evaluar riesgos y a detectar oportunidades que otros simplemente ignoraban. La clave para romper este pensamiento es dejar de ver la educación como un gasto y empezar a verla como una inversión. Sí, puede requerir tiempo, dinero y esfuerzo, pero las recompensas son infinitamente mayores que cualquier salario. Por ejemplo, aprender a manejar tus finanzas personales puede evitar que pierdas dinero en deudas innecesarias o compras impulsivas. Aprender a invertir puede permitirte generar ingresos que no dependen de tu esfuerzo físico ni de tu tiempo limitado. Recuerdo una inversión de tiempo que cambió mi vida. Cuando leí The Millionaire Next Door, entendí cómo la mayoría de las personas que parecen pobres en realidad son millonarias y viven con austeridad, mientras que muchos aparentan riqueza pero están cargados de deudas. Ese conocimiento me enseñó a pensar diferente sobre el dinero, mis gastos y mis inversiones. Cada lección financiera que adquirí se convirtió en una herramienta poderosa para tomar decisiones que me acercaran a la libertad económica. Otro aspecto crítico es buscar mentores y modelos a seguir. Intentar aprender todo por tu cuenta es difícil y puede ser costoso en errores. Encontrar a alguien que ya ha recorrido el camino te permite aprender de sus éxitos y fracasos, acelerando tu progreso y evitando errores que podrían haberte costado años o dinero. Mis primeros mentores me enseñaron más en unos meses que años de experiencia por sí sola. Además, debemos cambiar la narrativa mental que dice, no tengo tiempo o dinero para aprender. La verdad es que quien quiere, busca maneras de aprender. Puedes leer libros electrónicos, escuchar podcasts, ver videos educativos o incluso practicar con pequeñas inversiones para aprender en la acción. No necesitas grandes sumas de dinero, necesitas compromiso y disciplina para priorizar tu educación financiera sobre los gastos innecesarios. Finalmente, entender que el conocimiento financiero te da poder para generar riqueza cambia tu relación con el dinero por completo. Cada vez que aprendes, tu mente se expande y empiezas a ver oportunidades donde antes veías límites. Romper este pensamiento es crucial. Mientras creas que no puedes permitirte aprender sobre dinero, seguirás atrapado en el ciclo de la pobreza. Pero si inviertes en tu educación, incluso modestamente, estarás construyendo el camino hacia la libertad financiera, paso a paso, día a día. Pensamiento número 4. ¿El dinero es malo o sucio? Desde que era niño, recuerdo escuchar frases como, el dinero es la raíz de todos los males, o no te dejes llevar por la codicia. Mi padre pobre me repetía constantemente que buscar dinero era egoísta y poco ético. Al principio, yo creí que el dinero era algo negativo, que solo traía problemas y conflictos. Pero mi padre rico me enseñó que esta creencia es uno de los pensamientos más peligrosos que puede tener alguien que quiere volverse rico. El dinero, en sí mismo, no es bueno ni malo. Es simplemente una herramienta. Depende de cómo lo uses y de la mentalidad que tengas hacia él. Si piensas que el dinero es malo, inconscientemente evitarás buscarlo, lo rechazarás o lo gastarás de manera poco inteligente. Esta mentalidad mantiene a millones de personas en la pobreza, porque limitan su potencial para generar y multiplicar riqueza. Recuerdo un momento específico que cambió mi perspectiva. Cuando empecé a ganar dinero por mis primeros negocios, sentí una mezcla de orgullo y culpa. Por un lado, estaba emocionado por tener independencia financiera. Por otro, me decía a mí mismo que no debía disfrutar del dinero. Mi padre rico me detuvo y me dijo, el dinero no es tu enemigo. Tu ignorancia sobre cómo manejarlo sí lo es. Esa frase quedó grabada en mi mente y se convirtió en un principio fundamental de mi filosofía. Romper este pensamiento requiere reprogramar la mente para ver el dinero como una herramienta de libertad y de impacto positivo, no como un objeto de pecado o culpa. Los ricos no temen al dinero, lo estudian, lo manejan, lo multiplican y lo usan para crear oportunidades, empleos, negocios y mejoras en su vida y en la de los demás. La riqueza no se trata solo de acumular dinero, sino de aprender a hacer que el dinero trabaje para ti y genere valor. Además, este pensamiento limita la creatividad financiera. Si crees que buscar dinero es malo, no buscarás maneras de invertir, emprender o innovar.
Evitarás riesgos calculados y te conformarás con un ingreso seguro, aunque limitado. Mi padre rico me enseñó que la libertad financiera requiere un cambio de mentalidad. El dinero es neutral, y tus acciones y decisiones determinan si es positivo o negativo. Otro ejercicio poderoso es analizar tu relación personal con el dinero. Pregúntate, ¿siento culpa cuando gano dinero? ¿Evito oportunidades por miedo a ser codicioso? ¿Veo el dinero como un medio para crecer o como un fin en sí mismo? Cada respuesta revela creencias limitantes que deben transformarse. Yo mismo pasé por este proceso durante años, y puedo decirte que cambiar tu perspectiva sobre el dinero es fundamental para desbloquear tu capacidad de generar riqueza. Finalmente, entender que el dinero es una herramienta te permite tomar decisiones inteligentes y estratégicas, invertir sin miedo y buscar el crecimiento financiero sin culpa. Cuando eliminas la creencia de que el dinero es malo, tu mente se abre a nuevas oportunidades, nuevas inversiones y nuevas formas de generar ingresos pasivos. Este cambio mental es esencial para construir riqueza duradera. Pensamiento número 5. No soy bueno con el dinero. Uno de los mayores obstáculos que enfrenta la gente para volverse rica es creer que no tiene habilidades financieras o que simplemente no es bueno con el dinero. Desde jóvenes, muchos de nosotros escuchamos comentarios como «nunca serás rico» o «el dinero no es para personas como tú». Estas frases calan hondo y se convierten en creencias limitantes que controlan la vida financiera de una persona durante décadas. Recuerdo que cuando era adolescente, yo también creía que manejar dinero era complicado y reservado solo para expertos o personas con suerte. Mi padre pobre me decía que era mejor ahorrar cada centavo y vivir con cautela, mientras que mi padre rico me enseñaba que el dinero es un juego de habilidad, no de suerte, y que todos podemos aprender a jugarlo si nos educamos. Creer que no eres bueno con el dinero es autosabotaje. Limita tu capacidad de invertir, emprender o planificar. Mantiene a la gente atrapada en trabajos que no les gustan y con ingresos que apenas cubren gastos. Para romper esta creencia, el primer paso es asumir responsabilidad completa por tu educación financiera. Nadie puede hacerlo por ti. Depende de tu decisión de aprender y aplicar lo que aprendes. Mi padre rico solía decir, no necesitas un título universitario para ser rico, pero sí necesitas inteligencia financiera. Esa inteligencia se construye con práctica, estudio y experiencia. Comenzar a leer libros de finanzas, escuchar a mentores, analizar tus gastos e ingresos y practicar inversiones pequeñas es la manera de desarrollar habilidades financieras concretas. Cada acción fortalece tu confianza y elimina la idea de que no eres bueno con el dinero. Otro punto clave es entender la diferencia entre activos y pasivos. Muchas personas creen que ahorrar dinero es suficiente, pero mi padre rico enseñaba que el verdadero poder financiero viene de adquirir activos que generen ingresos, como negocios, inversiones, propiedades y educación que multiplique tu capacidad de generar riqueza. No es magia, es estrategia. Aprender a identificar y construir activos convierte a cualquier persona en alguien bueno con el dinero. Recuerdo cuando hice mi primera inversión inmobiliaria. Al principio dudaba, pensaba que era demasiado arriesgado o que simplemente no tenía talento para eso. Pero al educarme, analizar los números y seguir consejos de mentores, la inversión fue exitosa. Esa experiencia me enseñó algo fundamental. Nadie nace sabiendo, todos aprendemos y mejoramos con la práctica. Romper el pensamiento de no soy bueno con el dinero requiere disciplina y exposición constante a la educación financiera. Cada libro leído, cada seminario asistido, cada mentor consultado y cada decisión calculada que tomes fortalece tu habilidad y confianza. Con el tiempo, ese pensamiento limitante se transforma en uno de empoderamiento. Puedo aprender, puedo gestionar, puedo crecer financieramente. Finalmente, entender que la habilidad con el dinero se aprende, no se hereda ni se encuentra por casualidad, te permite tomar control total de tu vida financiera. No importa de dónde vengas, qué educación tuviste o cuánto dinero tienes ahora. Tu capacidad para generar riqueza depende de tu decisión de educarte, actuar y perseverar. Cada persona puede volverse buena con el dinero si asume responsabilidad, aprende y aplica sus conocimientos de manera estratégica. Pensamiento número 6. Es demasiado tarde para cambiar mi situación financiera. Muchos creen que si no comenzaron a generar riqueza desde jóvenes, ya es demasiado tarde para volverse financieramente libres. Este pensamiento es una de las trampas mentales más peligrosas que existen, porque te hace resignarte y aceptar la mediocridad en lugar de buscar soluciones. Recuerdo que durante mis primeros años como empresario, escuchaba a personas mayores que me decían, tú eres joven, pero nunca podrás acumular suficiente para ser rico.
Al principio dudé de mis capacidades, pero mi padre rico siempre repetía, nunca es demasiado tarde para aprender, invertir y crecer. El tiempo es un aliado poderoso cuando se trata de dinero, pero solo si sabes cómo aprovecharlo. La mayoría de las personas desperdicia años trabajando por un salario limitado, ahorrando lentamente sin entender cómo el dinero puede trabajar para ellos. La mentalidad de pobreza te dice, no tengo tiempo para aprender inversiones o ya pasé la edad para empezar un negocio. Esa es la excusa que mantiene a millones en la zona de confort mientras los ricos siguen multiplicando su patrimonio. Lo que distingue a los ricos es que ven oportunidades, no límites temporales. Conozco casos de personas que empezaron a invertir en sus años 40, años 50 o incluso años 60 y lograron construir negocios, generar ingresos pasivos y alcanzar libertad financiera. La clave está en la acción estratégica, aprender rápido, priorizar lo importante y enfocarse en generar activos que trabajen para ti. La edad nunca debe ser un freno si tu mente está abierta a aprender y adaptarse. Cuando yo empecé a interesarme realmente en negocios e inversiones, no tenía todo resuelto. Cometí errores, perdí dinero y me sentí inseguro muchas veces. Pero cada error fue una lección que me acercó más a la libertad financiera. Mi padre rico decía, el fracaso no es lo opuesto a la riqueza, es parte del camino hacia ella. Este pensamiento me enseñó a dejar de lado la excusa de la edad y enfocarme en aprender, actuar y persistir. Otro punto importante es entender que tu mentalidad define tus resultados, no tu edad o tu situación actual. Mientras pienses que ya es demasiado tarde, limitarás tus decisiones y evitarás oportunidades. Pero cuando adoptas la mentalidad de crecimiento, cada día se convierte en una nueva oportunidad para invertir, aprender y expandir tu patrimonio. La constancia y la disciplina pueden superar cualquier atraso inicial. Finalmente, romper la creencia de que es demasiado tarde requiere acción inmediata y enfoque estratégico. Haz una lista de tus objetivos financieros, identifica los activos que puedes crear o adquirir, busca mentores y empieza a aprender sobre inversiones y negocios. Cada día que postergas es una oportunidad perdida, y cada acción que tomas te acerca un paso más a la libertad financiera. Recuerda, la riqueza no tiene edad. Tu mentalidad sí determina tu límite. Pensamiento número 7. Necesito trabajar más duro para ganar más dinero. Este es un pensamiento que veo repetirse una y otra vez. La creencia de que la riqueza se obtiene únicamente trabajando largas horas, sacrificando tiempo personal y agotándose físicamente. Muchos creen que el éxito financiero depende de cuánto sudan en un trabajo tradicional. Yo también caí en esa trampa durante mis primeros años, trabajando incansablemente para ganar un sueldo más alto, pero sin realmente avanzar hacia la libertad financiera. Mi padre rico me enseñó algo que cambió por completo mi manera de ver el dinero. Trabajar duro no es lo mismo que trabajar inteligentemente. La riqueza no se construye acumulando horas de trabajo, se construye haciendo que el dinero y los activos trabajen para ti. Un empleado puede trabajar 12 horas al día y seguir dependiendo de un salario, mientras que un inversor o empresario estratégico puede crear sistemas que generen ingresos mientras él duerme, viaja o pasa tiempo con su familia. Recuerdo claramente cuando entendí este principio. Estaba obsesionado con generar ingresos adicionales a través de trabajos extras y pequeños negocios que consumían todo mi tiempo. Mi padre rico me detuvo y me preguntó, ¿tus esfuerzos están creando libertad o simplemente te mantienen ocupado? Esa pregunta me hizo reflexionar. Estaba trabajando más duro, pero no más inteligente. La verdadera riqueza proviene de generar activos que produzcan flujo de dinero constante, no de sacrificar tu vida por un cheque quincenal más grande. Otro punto clave es que este pensamiento limita la creatividad financiera. Cuando crees que solo el trabajo duro te hará rico, ignoras oportunidades de inversión, emprendimiento y educación financiera que realmente multiplican tu dinero. Los ricos, en cambio, buscan palancas de riqueza, herramientas y estrategias que permitan que su dinero y sus activos crezcan sin requerir más horas de esfuerzo directo. Un ejemplo práctico de esto es la inversión inmobiliaria o los negocios que generan ingresos pasivos. Yo aprendí que colocar dinero en activos estratégicos permite que éste trabaje para mí día tras día, incluso cuando no estoy presente. Esa es la diferencia entre un trabajador que intercambia tiempo por dinero y un rico que utiliza su inteligencia financiera para generar libertad. Romper este pensamiento requiere un cambio de mentalidad radical, dejar de asociar esfuerzo físico con riqueza y empezar a asociar inteligencia financiera y creación de activos con libertad. No se trata de dejar de trabajar, sino de trabajar con propósito y estrategia, priorizando acciones que multiplican tu tiempo y tu dinero. Finalmente, entender este principio te libera de la esclavitud del trabajo interminable.
Te permite enfocarte en aprender, invertir y construir sistemas que generen ingresos sostenibles. La riqueza no se trata de cuánto trabajas, sino de cómo haces que el dinero trabaje para ti. Ese es el secreto que los ricos entienden y que los pobres ignoran toda su vida. Pensamiento número 8. No puedo tomar riesgos. Es muy peligroso. Uno de los mayores frenos que mantiene a muchas personas atrapadas en la pobreza es el miedo al riesgo. Escucho a menudo a gente decir, no puedo invertir, es muy arriesgado o emprender es demasiado peligroso, prefiero la seguridad de un salario. Este pensamiento es una de las trampas más poderosas de la mentalidad de pobreza, porque el dinero nunca crece sin asumir riesgos calculados. Recuerdo cuando mi padre pobre me advertía constantemente sobre los riesgos de los negocios y las inversiones. Mejor guarda tu dinero, no te metas en problemas, decía. Por otro lado, mi padre rico me enseñaba que el verdadero riesgo no es invertir, sino no educarse y quedarse pasivo. Me enseñó que cada oportunidad financiera tiene riesgos, pero que esos riesgos se pueden mitigar con conocimiento, estrategia y experiencia. El miedo al riesgo mantiene a la gente en la comodidad de lo conocido, trabajos seguros, gastos fijos, vida rutinaria. Pero la comodidad no genera riqueza, solo genera estabilidad relativa y, en muchos casos, frustración. La diferencia entre los ricos y los pobres radica en cómo manejan el miedo. Los ricos aprenden, se preparan, estudian y luego actúan con confianza. No son imprudentes, son calculadores. Un ejemplo personal que siempre recuerdo fue mi primera inversión en bienes raíces. Al principio dudé, sentí miedo, cuestioné mis decisiones. Pero gracias a la educación financiera que había adquirido y a los consejos de mentores, pude analizar riesgos, proyectar escenarios y tomar decisiones inteligentes. Esa inversión no solo me generó ingresos, sino que me enseñó algo invaluable: el riesgo bien calculado es un aliado del crecimiento. Otro aspecto importante es entender que el riesgo verdadero radica en no hacer nada. Mientras más tiempo esperes por la seguridad perfecta, más oportunidades perderás y más difícil será alcanzar la libertad financiera. Los ricos comprenden que la acción informada siempre supera a la inacción basada en el miedo. Romper el pensamiento de es demasiado arriesgado requiere un cambio de mentalidad, pasar de ver riesgos como amenazas a verlos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Esto implica educarse constantemente, practicar inversiones pequeñas y evaluar cada decisión desde la perspectiva de generación de valor y flujo de dinero. Con cada paso calculado, tu confianza aumenta y tu miedo disminuye. Finalmente, comprender que el riesgo forma parte del juego financiero y que ignorarlo es el verdadero peligro te permite avanzar hacia la riqueza. Cada inversión, cada negocio, cada decisión estratégica se convierte en un escalón hacia la libertad financiera, siempre y cuando actúes con conocimiento y determinación. El miedo no debe paralizarte, debe motivarte a aprender, planear y actuar con inteligencia. Pensamiento número 9. No tengo suficiente dinero para empezar. Este es un pensamiento que escucho constantemente: no puedo invertir, no tengo dinero suficiente o para empezar un negocio necesito una gran suma inicial. Esta creencia mantiene a millones de personas atrapadas, esperando que algún día mágicamente tendrán el capital necesario para comenzar a generar riqueza. Pero la verdad es que esperar a tener suficiente dinero es la excusa más común de la mentalidad de pobreza. Recuerdo mis primeros pasos en el mundo de los negocios e inversiones. No tenía mucho capital, apenas lo suficiente para cubrir gastos básicos, y aún así comencé a buscar oportunidades. Mi padre rico me enseñó que el dinero es un recurso, pero no el recurso más importante. La educación financiera, la creatividad y la acción son mucho más poderosas. Aprendí que puedes empezar con poco y hacer que ese poco crezca mediante inteligencia y estrategia. La clave está en diferenciar entre dinero para gastar y dinero para invertir. La mayoría de las personas prioriza gastar antes que invertir, y así nunca logra generar activos que produzcan ingresos. Por eso, los ricos siempre buscan maneras de crear flujo de dinero con lo que tienen, sin esperar condiciones perfectas. Esto puede ser a través de pequeñas inversiones, negocios modestos, educación financiera o asociaciones estratégicas. Un ejemplo que siempre recuerdo es cómo comencé con negocios muy pequeños y algunas inversiones inmobiliarias modestas. No necesitaba millones, necesitaba información, valentía y constancia. Cada pequeño paso se convirtió en aprendizaje y en crecimiento de capital. Lo que parecía insuficiente en un inicio, se multiplicó con el tiempo y la disciplina. Romper este pensamiento requiere cambiar la mentalidad de escasez por la mentalidad de abundancia y creatividad. Pregúntate,
¿Cómo puedo empezar con lo que tengo, en lugar de no puedo empezar porque no tengo suficiente? Cada acción, por pequeña que sea, crea impulso y enseña lecciones que el dinero por sí solo no puede comprar. Otro aspecto crucial es aprender a aprovechar el tiempo y las oportunidades. Si esperas acumular suficiente dinero antes de actuar, perderás tiempo valioso que podría haberte generado más capital y experiencia. Los ricos no esperan a tener todo perfecto, aprenden a maximizar los recursos que poseen y a generar más mientras actúan. Finalmente, comprender que la riqueza comienza con el uso inteligente de lo que tienes, no con la espera de tener más, es fundamental. El dinero es importante, pero la acción, la educación y la mentalidad correcta son las verdaderas llaves de la libertad financiera. Cada pequeño paso estratégico puede crecer hasta convertirse en una fuente de riqueza sostenible. Pensamiento número 10. No soy lo suficientemente inteligente para hacerme rico. Este es uno de los pensamientos más paralizantes que he visto. La creencia de que para ser rico necesitas ser excepcionalmente inteligente, talentoso o tener habilidades especiales. Muchos se dicen a sí mismos: no puedo ser millonario, no tengo la educación suficiente o no tengo la capacidad para manejar dinero grande. Déjame decirte algo, la riqueza no depende de cuánto sabes en la escuela, depende de cómo piensas y actúas con el dinero. Mi padre rico siempre me repetía: no necesitas ser un genio para volverte rico, necesitas educación financiera y decisión. Yo mismo no era el estudiante más brillante en matemáticas ni en economía, pero aprendí a aprender de los errores, a buscar mentores, a leer, a estudiar y a aplicar los conocimientos que me llevaban hacia la libertad financiera. Esa es la diferencia entre los ricos y los pobres. Los ricos invierten en su educación financiera constantemente, mientras que los pobres confían únicamente en el aprendizaje académico tradicional. Otro punto importante es que el miedo y la inseguridad alimentan este pensamiento. Creer que no eres lo suficientemente inteligente te mantiene en la zona de confort, haciéndolo seguro, evitando riesgos calculados y, por tanto, evitando la creación de riqueza. Los ricos, en cambio, reconocen sus limitaciones, buscan aprendizaje, piden consejo y actúan con estrategia. No se quedan paralizados pensando que necesitan un talento especial, se enfocan en desarrollar habilidades clave que multiplican su dinero y su tiempo. Un ejemplo que quiero compartir: cuando empecé a invertir, no tenía experiencia ni seguridad en mis decisiones. Lo que hice fue educarme, leer libros, asistir a seminarios, hablar con expertos y practicar con inversiones pequeñas. Con el tiempo, esa educación práctica y aplicada me permitió tomar decisiones inteligentes y crecer financieramente. La riqueza no vino de mi coeficiente intelectual, sino de mi disciplina, curiosidad y acción constante. Romper este pensamiento limitante requiere cambiar la narrativa interna. En lugar de decir no soy lo suficientemente inteligente, comienza a decir: puedo aprender lo que necesito para tener éxito. Cada libro que leas, cada mentor que escuches, cada experiencia que vivas te hace más inteligente en términos de dinero y te acerca a la libertad financiera. Finalmente, el mensaje clave es que la riqueza es más un juego de mentalidad que de habilidades innatas. Todos pueden aprender a pensar como los ricos, a reconocer oportunidades, a gestionar riesgos y a hacer que el dinero trabaje para ellos. No se trata de ser más listo que los demás, se trata de educarte, actuar con estrategia y persistir donde otros se detienen por miedo o duda. Así que hoy quiero que te lleves esto: tu capacidad de hacerte rico no está limitada por tu inteligencia, sino por tu mentalidad y tu disposición a aprender y actuar. Toma control de tus pensamientos, de tus decisiones y de tu educación financiera. Aplica estos 10 principios que hemos visto, y verás cómo tu camino hacia la libertad financiera se transforma día a día. Si este contenido te ha ayudado, no olvides suscribirte a mi canal para seguir aprendiendo estrategias de mentalidad y riqueza, y comparte este video con alguien que necesite un cambio en su forma de pensar sobre el dinero. Recuerda, la riqueza comienza en la mente, y la acción transforma esa mente en resultados.